Pero quédense los niños mientras que yo cuento historia, porque esto lo pensé en ustedes, así que denme 2 minutos. Esto lo pensé en ustedes y se suben después. Érase una vez una gallinita que vivía en la granja con sus polluelos. En la granja también vivía un perro holgazán. ¿Un perro qué? Holgazán. Un gato dormilón. ¿Un gato qué? Dormilón. Y un pato muy vividor. ¿Cómo era el pato? Vividor. No es que viviera mucho, sino que se aprovechaba de otros. Un día la gallinita andaba escarbando en el suelo para buscar comida, cuando encontró unos granos de trigo. Y se le ocurrió una idea. Voy a sembrarlos, dijo. Por lo que buscó ayuda con los demás animales. Esa belleza de animales que hay en la granja, ¿no? ¿Quién sembrará estos granos de trigo?, preguntó la gallina. Yo, dijo el perro. Yo no, dijo el perro holgazán. Yo no, dijo el gato dormilón. Yo no, dijo el pato vividor. Pues entonces lo haré yo con mis polluelos, dijo la gallina, y buscaré un sitio donde sembrar los granos de trigo. Después de unos días, los granos de trigo empezaron a crecer, unas grandes plantas de trigo, y junto a las lluvias y el brillo del sol, las plantas pronto estaban maduras y llenas de granos de trigo. ¿Quién cortará todos estos granos de trigo?, preguntó la gallina. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el pato. Pues entonces lo haré yo con mis polluelos, dijo la gallina, y cortaron muchos granos de trigo de las plantas. ¿Quién trillará el trigo y lo molerá?, preguntó la gallina. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el pato. Pues entonces lo haré yo con mis polluelos, dijo la gallina, y comenzaron a trillar todo el trigo. Lo llevaron al molino y pronto la gallina y sus polluelos regresaron con un costal lleno de harina. ¿Quién amasará harina y la horneará?, preguntó la gallina. Ahí le dijo el perro. Yo no. ¿Y el gato? Yo no. ¿Y el pato? Yo no. Pues entonces lo haré con mis polluelos, dijo la gallina, y amasaron la harina, obteniendo un buen montón de masa de trigo listo para convertirse en pan, y metió la masa de trigo dentro del horno. Después de un rato, la gallina ya tenía listo una gran pieza de pan caliente y listo para comer, que se sentía el olor en toda la granja. ¿Quién quiere comer pan?, preguntó la gallina. Yo, dijo el perro holgazán. Yo, dijo el gato dormilón. Yo, dijo el pato vividor. Pues no, este pan es para mí y mis polluelos, que sembraron, trillaron, molieron, amasaron y hornearon el trigo, y cortó muchos pedazos de pan que repartieron con sus polluelos. Chicos, gracias por escucharme. Aunque la segunda venida de Cristo Jesús es un tema importante en la segunda carta de los Tesalonicenses, no se debe interpretar como el único tema relevante. Pablo también aborda otros temas, como la exhortación a trabajar y a no ser ociosos. Alienta a los creyentes a ganarse la vida honradamente y a no depender indebidamente de los demás. Usted y yo, como creyentes, somos llamados a ser partícipes de la herencia eterna. Y mi propósito en esta mañana es que nosotros como iglesia seamos activamente partícipes de los negocios del reino de Dios mientras que el Señor regrese. Quiero invitarle a que meditemos en esta mañana en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, del versículo 16 al 15. Y como ustedes van a estar un buen rato sentados, quiero invitarlos a que se pongan de pie, que yo soy como viejito.
Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque tuviéramos derecho, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él, sino que para que se avergüencen. Gracias. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonestarlo como a hermanos. Amén. Padre, en esta mañana queremos ser edificados en tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La Escritura, Señor, se ha dado a nosotros los creyentes para que podamos permanecer y ser fortalecidos. Toda la Escritura es inspirada por ti, útil para enseñar, para instruir, para corregir, para que nosotros como hombres, como mujeres de Dios, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Señor, te pido que, así como me hablaste a mí, Señor, seas tú ministrando y hablando la vida de mis hermanos. Yo creo, Padre Celestial, que mis hermanos son tierra buena, Señor. Permite, Señor, que esta palabra, Señor, sea sembrada en ellos y que dé fruto al 30, al 70, al 100 por uno. Ministra nuestras mentes, ministra nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Es bien diciente ver cómo el Señor habla a través del apóstol Pablo a esta iglesia. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que está viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Yo no diría, pero esto en la iglesia del Señor. Pero es justamente quizás por eso que necesitamos recordar cómo somos como herederos del reino de los cielos. Y actuamos como herederos cuando trabajamos la palabra. Y me pareció importante al tratar este punto que aclaremos un concepto con respecto al trabajo. Si me ayudan, creo que está en la diapositiva. Creo que la puse. No, aquí no la puse. No, aquí no la puse. Y encontraba que el trabajo es la actividad física o intelectual que las personas realizan para alcanzar un objetivo o satisfacer una necesidad mediante la producción de bienes y servicios. A lo largo de la historia, el trabajo ha estado vinculado con aspectos de la sociedad, como pertenecer a una clase social o acceder a ciertos privilegios o el ejercicio de algunos derechos. Porque es que a veces nosotros pensamos como que el trabajo es malo. Me toca ir a trabajar. Como si fuera el castigo que nosotros tenemos desde que Adán y Eva pecaron. ¿Sí ve? Si Adán y Eva no hubieran pecado, pues no nos hubiera tocado trabajar. ¿Y quién dijo esto? Porque parte de lo que hace el trabajo nosotros es
proponernos metas, enfocarnos. Que usted dice, voy a trabajar y estoy pagando mi universidad para ser ese profesional que yo quiero ser. O estamos trabajando para poder lograr ese apartamento que nosotros tenemos. Es un objetivo. Es que es bien chistoso cuando alguien dice que roba por necesidad. Ah, no, entonces yo trabajo por diversión. Entonces cuando nosotros necesitamos como darle ese enfoque que realmente implica. Porque usted dirá, ¿pero qué tiene que ver trabajar con ser herederos? Pues es increíble que el ser herederos implica una responsabilidad patrimonial. No es que usted reciba una herencia y ¡hey, gastémonos! No, mire que hay una responsabilidad de lo que usted ha recibido. Si usted recibió la herencia de su padre o de un ser querido, se espera que usted no la despilfarre, ¿sí o no? Sino que usted logre objetivos y usted logre alcanzar metas que quizás si no tuviera esa herencia no lo pudiera realizar. Si usted está en su trabajo y resulta que lo promovieron porque esa persona que está allí se tuvo que jubilar, se tuvo que retirar, hay una responsabilidad que se encuentra allí. Y la gran mayoría de veces nos dicen, los zapatos que usted tiene que llenar son bien difíciles que tiene que usted trabajar. Entonces sí implica el que nosotros seamos herederos, que nosotros tenemos que trabajar, que tenemos que responsabilizarnos de esa herencia que nosotros estamos recibiendo. Por eso es importante que nosotros, al recibir esa herencia, al trabajar en esa herencia, conozcamos nuestra posición. Los creyentes en Tesalónica han crecido en su fe. Sin embargo, están difundiéndose falsas enseñanzas acerca del regreso de Cristo. Y ahí viene que los hermanos dijeron, pues esperemos la venida del Señor y renunciemos al trabajo. Es interesante, me llamó la atención el término que el apóstol, o mejor, que la versión NBI usa en referirse a esas personas, y los llama vagos. Yo no podía quitar de mi mente esa frase muy conocida, estudien vagos. Y entonces hay algo que me llamaba la atención, porque dije, al pensar en vagos, yo veo una persona que no tiene un sentido de pertenencia. Fue lo primero que yo pensé. Pero al explorar un poquito más acerca de ese concepto que vago, me sorprendió cómo la pereza, que sería más asociada a ser vago, no es simplemente la dejadez y la irresponsabilidad, sino tras esa máscara de pereza, de vagancia, se esconde miedos, se esconde una baja autoestima, inseguridad, insatisfacción, una falta de apoyo emocional. Si usted le pregunta a un vago, usted no va a ver que él es vago porque quiere ser vago. Él va a decir, es que nadie me apoya, es que yo no me siento como con la capacidad. Y es justamente ahí donde la palabra del Señor entra en nuestra vida. Y por eso es importante que nosotros trabajemos en ese aspecto de nuestras vidas, porque es el conocimiento de la palabra de Dios que nos va a ayudar a confrontar esos miedos. Porque es cuando usted se acerca en ese tiempo con Dios y dice, Señor, yo no puedo. No, manda a otro. Y el Señor con su palabra dice, no mueres, yo te envié. Es el Señor en su palabra donde podemos subir nuestra autoestima. Señor, soy un gusano, soy una cucaracha. Vaya, lea la palabra del Señor y usted va a dar cuenta que dice, oh, gusano de Jacob, yo tengo esperanza. Y empieza usted a decir, oiga, esos conceptos que yo creo que el mundo de alguna manera me ha influenciado, no son verdad. Esta es la verdad.
Y usted como hijo de Dios necesitamos conocer la herencia que nosotros tenemos. Porque ¿qué es lo que se le deja a un heredero? Un testamento. Vamos a leer el testamento del señor Leonardo Lapreda a su esposa Elizabeth Sánchez, a sus hijos. Tenemos 2 testamentos para falta de uno. Las promesas dadas al pueblo, a sus hijos, y el cumplimiento de esas promesas. Por eso es importante que usted y yo trabajemos en ese conocimiento de nuestra posición en Cristo Jesús. Porque es que allá afuera nos hablan de que usted puede. Despierta el campeón que hay en ti. Cuando nosotros mismos no lo podemos hacer. Necesitamos ir a la Escritura donde nos pueda decir, mire mijito, necesito que quite esa área de su vida que le está estorbando. Estamos leyendo Proverbios y uno encuentra una cantidad de consejos que uno dice, si yo dejara de gastarme la plata en estas áreas, mi economía sería diferente. ¿Y usted la Biblia? Sí, está en la Biblia. Si yo viviera de esta manera, mi vida sería diferente. Pero ¿dónde es que encontramos nosotros ese conocimiento? En la palabra de Dios. Nos va a ayudar a combatir nuestra inseguridad, a recibir el poder y el respaldo del Espíritu Santo para vivir como hijos de Dios y coherederos en Cristo Jesús. ¿Usted cómo y yo vamos a vivir como hijos de Dios si no sabemos cómo debe vivir un hijo de Dios? Es complejo. Diría alguien por ahí, no hay que inventar la rueda, ya está inventada. Es empezar a reconocer esas áreas de nosotros que nosotros necesitamos que Dios intervenga en nuestra vida. Conocer quién soy me enseñará a vivir realmente como soy. Eso me va a permitir a mí que mi vida cristiana no sea solamente un concepto, sino que también pueda ser vivencial. Y trabajar en la palabra de Dios implica que nuestra fe sea una práctica, sea vivencial. Porque necesitamos empezar a dejar de solamente escuchar que debemos orar. ¿Qué debemos hacer? Orar. Porque orar, ¿cómo se aprende a orar? Orando. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Cómo vamos a ver que Dios va a sanar a un enfermo? Si no empezamos a hacer esas prácticas de fe y a imponer las manos. ¿Es usted que lo sana? No. Pero es usted el que va a ser usado y va a ver, va a experimentar que este libro no es letra muerta, sino es viva. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestra comunidad cambie? Los miembros de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, si no empezamos a hablar, pero es que yo no sé, es que yo me enredo, es que yo no sé cómo es Pastor Giovanni, no, esa fluidez, esa información. No hay otra manera. Bueno, Señor, perdóneme lo que voy a hacer. En tu nombre me voy. Úsame. Si usaste una burra, Señor, ¿por qué no me puedes usar a mí? Si de la nada me creaste y puedes hacer que esta nada te sirva, úsame, Señor. Eso implica que todo lo que está a nuestro alrededor tiene una dinámica totalmente diferente. Es por eso que nosotros como herederos debemos empezar a practicar en esa vida vivencial, en esa fe vivencial. Porque hoy en día estamos continuamente atacados. Es increíble cómo se están levantando diferentes tendencias, diferentes ideologías.
Usted y yo no fuimos, Cristo Jesús no nos llamó a contender con la gente, nos llamó a ganar almas. Pero dentro de ese ganar almas implica que tú y yo nos formemos. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos difíciles. Por eso debemos trabajar en la palabra. En la escritura usted no va a ver que tenía que hacer membresía, madurez, ministerio, escuela especializada de mujeres, escuela especializada de hombres. No ve eso usted en la escritura. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los cuales se les va llevando el mensaje viene de un contexto judío. A los 13 años ellos van a la sinagoga y están haciendo su Bar Mishpah. ¿Y sabe qué implica eso? Estar recitando toda la ley. Y nosotros nos sentimos orgullosos por recitar Salmo 23. Ellos tienen un contexto de formación tanto mental como doctrinal. Pero pues nosotros no somos judíos. Algunos son más... y por eso necesitamos nosotros trabajar nuestra área institucional, nuestra arma formacional. Por eso les animamos a que hagan membresía. Y no se quede usted solamente con membresía, sino que haga madurez. No, listo, ya hice madurez, ya me puedo tomar la cena del Señor. No es suficiente. Porque allá afuera, continuamente se están preparando. Están inventándose un reguero de conceptos. Y nosotros no es que vamos a debatir conceptos ni conceptos, sino que nos preparamos con la palabra de Dios. Es increíble que nosotros, como pueblo de Dios, seríamos las personas más preparadas que debería haber, porque conocemos el destino del hombre. Pero luchamos con ese tiempo con Dios. La porción del día. No, yo no tengo tiempo. Ay, qué pereza otra vez. Es increíble cuando la gente allá empieza a desgarrar estos argumentos que tienen que decir, ¿en serio? Póngale 5 de sentido. Si no hay un hombre y una mujer, adivine qué pasa con el planeta. Nos extinguimos. Pero cuando empiezan a argumentar nuestra situación, nosotros, no, es que Dios lo creó hombre y mujer. ¿Usted cree que Dios solamente, usted y yo solamente tenemos esas razones que Dios tiene? La escritura está llena. Si no fuera así, piense por un momento. Si Dios es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, ¿por qué no creó el mundo en un día? Todo lo que está en la escritura, los científicos lo han empezado a descubrir y antes ya estaba. Por eso necesitamos trabajar en la palabra. No es el hecho de volvernos cabezones por solamente tener ese conocimiento y sabiduría, sino para que nosotros podamos vivenciar, podamos experimentar esa herencia que el Señor tiene para nosotros. Trabajar la palabra va a traer a nosotros visión. Y con visión hay crecimiento, hay expansión. En segundo lugar, actuamos como herederos cuando trabajamos con responsabilidad. Y allí espero que eso se me trabó. En Tesalonicenses nos dice el Señor: ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso, para no ser una carga a ninguno de ustedes. Versículo 9. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Saber quién soy me va a ayudar a vivir con coherencia
con quien soy. Porque es que no puedo decir que soy cristiano y llegar a todas horas al trabajo tarde. Ser el último en llegar y el primero en irse. No hay como coherencia. Somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. No es a imponernos a nosotros con que, no, es que soy cristiano, es que usted es pecador, sino que a través de nuestro ejemplo, de nuestra manera de vivir, darnos ese lugar donde lo que pensamos, lo que decimos, es coherente con lo que hacemos. Y demuestro que soy hijo de Dios. Porque justamente eso es el choque y el conflicto que nosotros tenemos allá afuera. Ah, no, sí, ustedes como hablan es muy bonito, muy bonito. Usted, todo lo que dicen, tienen razón. Pero a uno pedirles un favor y ustedes no sirven para nada. Y uno empieza a mirar, oiga, sí. Y uno como espera decirles, porque si eso es vivir como cristiano, yo mejor me quedo como estoy. Porque es justamente lo que nos dicen allá afuera. Allá no están diciendo que lo que nosotros hablamos no es verdad. Allá no están diciendo que nosotros como hijos de Dios no estamos haciendo las cosas. Pero sí tenemos que empezar a trabajar responsablemente como herederos del Hijo de Dios. Quizás nosotros no alcanzamos a dimensionar cómo es la realeza, porque pues nosotros no vivimos en medio del feudalismo, pero si usted se da cuenta, la forma en que ellos viven es totalmente diferente. No porque se la creyeron, no, sino porque saben quiénes son. Y es justamente que usted y yo necesitamos empezar a vivir en esa realidad. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. Eso quiere decir que si Dios es rey, usted y yo ¿qué somos? Príncipes. Y como príncipes deberíamos vivir. Ah, eso quiere decir que entonces yo me merezco la casa, la camioneta, burbo. No, porque eso pasa. Pensando en eso, a mí nunca se me olvidará que una vez estando mis hijos pequeños, yo les dije, miren, esto es un pequeño reino, donde su mamá es la reina y yo soy el rey. Y adivinen ustedes qué son. Los esclavos. No, ustedes son príncipes. Ustedes son príncipes. Pero ¿por qué ellos tenían ese concepto? Porque no han desarrollado esa relación que tienen con sus padres y en empezar a comprender que todo lo que nosotros tenemos es para el bienestar, pero que ellos nos representan donde ellos están. ¿No le ha pasado a usted con sus hijos? Me imagino que usted en su casa es así, ¿no? Y vaya a ver, no. Porque usted y yo nos esforzamos porque ellos vayan lo más deseaditos, procuramos manejar nuestras buenas palabras para que ellos den ese ejemplo que debe vivir. Pues así somos igual nosotros. Tenemos que empezar a vivir en esa responsabilidad. Porque dentro de esa responsabilidad, usted y yo somos embajadores del reino de Dios. Representantes del cielo. Y eso tiene que empezar a entrar en mi mente y en mi corazón y a vivir de una manera diferente. Porque como experimento no lo haga, pero piénselo por un momento. Si ahorita usted en las celebraciones del fin de año, en la fiesta que hace en su trabajo, le dicen, pero pues tómese una ahí como por compartir. Si usted se da cuenta, químicamente es más saludable una cerveza que una gaseosa. Que una al año no le hace daño. Y usted se deja comer el cuento
y va a pegar el primer sorbo, no van a decir, es que Omar toma, sino que, los cristianos sí toman. Porque usted representa al cuerpo de Cristo. Yo ahorita pensando en esto no lo tenía en mis notas, pero me hizo acordar de Gandhi. Una persona que revolucionó la India en sus sistemas de castas que tienen allí. Y en la historia de Gandhi decía que en algún momento se acercó a la iglesia. Pero resulta que como habían sectarismos y no había una iglesia exclusiva para ellos porque se metieron en la película del otro lado donde no se iban a mezclar con la chusma, Gandhi no conoció del Señor. Pero es increíble que todos los principios que él maneja son principios que usted y yo encontramos en la palabra de Dios. Necesitamos empezar a vivir, a trabajar como herederos responsablemente. Valorar el reino de los cielos. Si usted se da cuenta, todas las parábolas que el Señor habla acerca de su venida, hablan justamente de esa responsabilidad y de ese valor que debe tener el siervo con lo que se le ha delegado. Y pensando en este pasaje, venía a mi mente y a mi corazón la parábola de los talentos. Y en la parábola de los talentos, usted se da cuenta que a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. Pero a todo el mundo se le dio. Uno se le dio uno, a otro se le dio dos, a otros, pero todo el mundo se le dio. Pero, ¿cuál fue la respuesta de su Señor? Dijo, siervo malo y negligente. ¿A quién? Al que enterró su talento. Eso lo encontramos en Mateo 25, 25 al 30. Y me gusta como dice en la Reina Valera. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que... Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá menos, no, más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no administró, porque no trabajó con responsabilidad lo que se le había delegado. Porque nosotros somos muy buenos, declare, confiese, proclame, pacte. Pero involucrarnos con responsabilidad, poco a poco. Y eso implica a mí que yo viva aterrizado en lo que Dios quiere hacer conmigo. En una ocasión a Shaquille O'Neal es un ex basquetbolista que estuvo y ganó varios anillos, varios premios en la NBA, estuvo como por 19 temporadas allí. Y en una entrevista él decía, mis hijos ya son mayores, están un poco molestos conmigo. Bueno, realmente no están molestos, pero no me entienden. Les digo todo el tiempo, no somos ricos, yo soy rico. Ellos tienen que tener su título profesional, una ingeniería, abogados, farmacéuticas, capacitarse. Y luego si quieren que yo invierta en esos proyectos,
en sus empresas deben presentármelas a mí. No les voy a dar nada porque sí. Tienen que ganárselo. Esa es la lección de vida que les quiere dar Shaquille O'Neal a sus hijos para que no se acostumbren a una vida acomodada. Dios quiere invertir en usted. Dios quiere invertir en mí. Pero están acostados hasta arriba y es como complicado. Teniendo más tiempo canaleando y mirando Netflix y no alimentarnos en la palabra del Señor o leyendo acerca de, mira, ¿qué está sucediendo con esos cumplimientos de los tiempos? Es totalmente diferente. Yo veo series, pero cada cosa tiene su momento, cada cosa tiene su lugar. Y yo, cuando soy heredero, tengo que entender que tengo que cuidar esa responsabilidad que me ha sido dada. Y el apóstol Pablo se lo dice a ellos. No es porque entonces Cristo Jesús va a predicar, entonces no vamos a trabajar. Ellos lo demostraron. Y en los hermanos que están como vagos, no es propiamente porque están predicando el Evangelio, porque sería un buen uso del trabajo, un buen uso de su responsabilidad. No, están sentados, esperando que Cristo Jesús viene. Hoy no vino, será mañana. Pero aún ellos, los apóstoles, están diciendo, nosotros anhelamos que Cristo Jesús venga. Es más, lo estamos haciendo cuando proclamamos el reino de los cielos. Porque recuerden la promesa del Señor, y estas señales seguirán. El Evangelio será predicado hasta lo último de la tierra, y luego vendrá el fin. Es parte de ese cumplimiento. Pero también en su actuar diario. Porque esa responsabilidad hace que yo tenga un claro uso de los recursos que el Señor me da. Y si requiero más recursos, venir ante Él. Señor, yo no sé qué hacer. Capacítame. Y busco capacitarme. Y busco enriquecerme. Señor, yo quiero hablar en lenguas. Esa es su herencia. Eso es su herencia. Señor, quiero que me bauticen en lenguas. Señor, no he sido bautizado en lenguas. Y usted que ya es bautizado en lenguas, disfrute de esa herencia. Úsela. Que usted tiene ese don, esa habilidad de servir en audiovisuales, de hacer arreglos, de trabajar con el internet. ¿Será que el reino de los cielos no necesita? ¿Sabe? La televisión estaba a nuestro alcance hace muchos años. ¿Sabe qué hizo la iglesia? En vez de prepararse, en vez de abrirse a esos espacios, dijo el cajón del diablo y lo satanizó. Ahora, ¿qué lucha tenemos nosotros para ingresar a esos espacios? Porque no usamos con responsabilidad esos recursos que en el momento el Señor nos dio. Lo mismo cuando usted hace uso de sus redes sociales, el compartir el link del culto, el apoyar nuestros encuentros de oración que tenemos. No es dejarlo ahí en piloto automático e irse a dormir, ¿no? Así aquí orando. No, sino participar de esos espacios. Porque nuestros líderes, nuestro pastor, tiene que empezar a desarrollar esas habilidades. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una era tecnológica. Y es sacar uso de esa. Pero él necesita hacer equipo con usted. Porque no solamente él es hijo de Dios. ¿Quién es el hijo de Dios? Todos. Todos. Y como herederos tenemos que ser responsables con respecto a eso. Actuamos como herederos cuando trabajamos la disciplina. Es una palabra que no nos gusta.
Porque cuando vemos disciplina, lo vemos como castigo, como pao. Ay. Pero es que nosotros tenemos un mal concepto de lo que es eso. Porque disciplina tiene que ver con hábitos. Tiene que ver con que nosotros tengamos buen comportamiento. Que manejamos autocontrol frente a diferentes etapas en las cuales nosotros tenemos proyectados un objetivo, una visión. Muchas de las hermanitas quieren caber en ese vestido para el fin de año. ¿Qué tienen que pesar? O cerrar el piquito. Y por muy rico que esté haciendo, ellos hacen el mejor ejercicio que puede hacer. Hacia la derecha y hacia la izquierda. Hacia la derecha y la izquierda. No. Porque tienen ese propósito y ese ánimo de estar en ese vestido que quiere estar para su graduación, de su hijo, de su hija. Eso requiere disciplina. Eso requiere esfuerzo. Eso va a ayudarnos a nosotros a tener metas claras o objetivos que nosotros podamos alcanzar. Por eso el apóstol Pablo, en el versículo 11 y 12, de donde estamos meditando en Tesalonicenses, les dice: nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. Chismosos. Y tales personas ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Porque precisamente el hábito de la disciplina nos va a permitir estar enfocados, a no desviarnos del camino. ¿Qué es lo que busca el apóstol Pablo con estos nuevos creyentes? Porque me sorprendió, porque yo pensé que esto era como nuevo, las ayudas que se le prestan a la gente, pero viene desde la antigua Roma. Y había gente que se les daba a los más necesitados una ayuda, pero ¿eso qué implicaba? A que su mente se achicara. Y por aguantarse un pedazo de pan, se soportaba un reguero de injusticias y un mal uso de los recursos que se tienen en ese momento. Porque se desenfocaban totalmente de lo que ellos eran al ser ciudadanos de Roma. Y eso nos puede pasar a nosotros si nosotros no nos enfocamos, si no nos disciplinamos. Porque una cosa es esperar y otra cosa totalmente diferente es no hacer nada. Son dos cosas totalmente diferentes. Parecen igual, pero no lo son. Porque cuando usted espera, ¿qué está haciendo? Se prepara. Si no usted es la cita con su novia, con su esposa, o está esperando que lo llamen a esa entrevista de trabajo, ¿usted qué hace en ese entonces? Prepararse. Ay, me voy a ver con ella, entonces me voy a arreglar. Me voy a ver con él, entonces me maquillo. Que está usted esperando ahí porque lo van a entrevistar, y empieza usted a analizar y usted empieza a recordar: ay, venga, ¿yo para qué fue que me presenté? Sí, parece, pero empieza usted como a enfocarse qué es lo que tengo que hablar. No voy a decir esto porque si no me embalo, mejor como que no. Bueno, sí, yo sé algo de sistemas, pero programar, así lo que se llama bruto programar. No voy a decir eso. Sí, yo sé algo de sistemas, me estoy formando en programación. Mire cómo la vaina cambia. Porque usted antes de abrir la boca dijo: este es mi perfil, me estoy enfocando. Pero diferente es cuando usted está ahí desparchado y pues si me llaman bien, si no, pues están bien. Claro, como los recibos se pagan solos. Como esa moto que usted quiere conseguir,
solamente es frotar la lámpara y no y aparece así. Es justamente lo que el apóstol Pablo le está invitando a la iglesia de Tesalonicenses. No. Manténganse ocupados. Porque estamos en peligro. Por ustedes estar desenfocados, se dejan meter cuanto cuento les echan. Y ustedes dicen, ay, sí. Porque eso está sucediendo. Imagínense que usted y yo estamos en Croacia o en la Franja de Gaza. Y en medio de ese bombardeo viene algún profeta de los últimos tiempos que se está levantando y le dice a usted, Cristo Jesús ya vino y usted se quedó. Y usted en medio de esa situación dice, sí, me quedé. Ahora me toca soportar el anticristo, el falso profeta y 7 años terribles y vamos a ver demonios como en Goku. No. Porque usted se deja vivir y echar el cuento de lo que le dicen ayer porque usted se enfocó. Ok, no es posible que Cristo Jesús sea venido. Porque yo tengo una relación con Él. Bueno, Señor, si tú viniste y yo estoy aquí, ¿cuál es tu propósito con que yo esté aquí? No estoy diciendo con esto que Cristo Jesús, o la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos como cristianos y nos han enseñado las asambleas de Dios, es que nosotros vamos a ser raptados antes de la gran tribulación. Y eso lo enseña la Escritura. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros nos hemos vuelto especialistas en mirar señales. Y como nos echaron el cuento de que Israel es el periódico de Dios, entonces echemos ojo qué es lo que está pasando en Israel para saber en qué momento Cristo Jesús va a venir. Uy, eso quiere decir que faltan 2 semanas y media, o sea, 2 años y medio para que eso suceda y que no sé qué. Y ya está la vaca sagrada, la roja esa, para el sacrificio, y ya tienen contadas todas las piedras para que prefabricadamente crean el templo. Y nos distraemos. Porque si usted se da cuenta, en las parábolas del Señor no habló acerca de estar mirando señales, sino en estar preparados. Porque el día y la hora nadie la va a saber. Uy, no, es que están echando están mirando llaves y están revisando llaves en el barrio. ¿Será que eso nos llamó el Señor? Sino a estar preparados. Uy, pues Señor, santifica este barrio porque si se entra va a recibir la disciplina que tú necesitas darle a él, porque quizás el papá y la mamá no se la dio. Yo soy cristiano, yo voy a orar, Señor, dame entendimiento, dame sabiduría. Hoy yo voy a llamar a la policía, pero yo voy a hacer algo. Decían los cristianos en el Huila, yo soy cristiano, pero mi machete no. Eso hace que nosotros empecemos a tener significado. Los hermanos están siendo perseguidos. Pero ¿sabe que el apóstol Pablo dice, no me pongan a pensar en eso? Sí, duele, yo sé que es llevar eso. Pero adivine qué, sin sacrificio no hay fuego en el altar. Porque ¿qué vamos a quemar en el altar? ¿Cómo va a descender el fuego de la presencia de Dios si no hay holocausto? Y no estoy diciendo que usted y yo nos inmolemos, sino que les estoy invitando, me estoy invitando a mí mismo, porque esto primeramente me habló a mí, a que nosotros nos involucremos en esa parte de ser el reino de los cielos. Y que eso implica morir por la causa de Cristo. Pues Señor, dame la fuerza para resistir y dame el coraje para permanecer. ¿Cómo vamos a pretender ser llenos del Espíritu Santo si no nos enfocamos en lo que está sucediendo? Si no nos preparamos, si no buscamos de Él, si no aceptamos el reto que el Señor nos está dando a nosotros. No estoy diciendo que usted y yo no vayamos a la universidad. La iglesia necesita que cristianos se preparen. Por eso cualquiera sube
a gobernarnos sin temor de Dios. Y después pretendemos que con ir a hacer marchitas las vainas cambien. Cuando fue usted y yo que debimos orar, buscar la dirección del Señor y votar, no por el menos malo, porque así votamos, por el menos malo, sino porque el Señor quiere que suba. Porque somos impactados por esas decisiones que nosotros estamos teniendo. Al trabajar en esa disciplina, en ese esforzarnos día a día, implica en no caer en distracciones, que esas distracciones nos pueden llevar a las tentaciones. Y llevarnos a la tentación nos va a llevar al pecado. Si usted lo ve, el mejor ejemplo de eso fue José. Porque nuestro referente siempre va a ser Cristo Jesús. Siempre, ese es nuestro modelo a seguir. Pero a veces uno dice, pero es que ese modelo está como tan alto. Pues justamente está para alto así porque nosotros lleguemos a esa estatura. Pero en ese transcurso, el Señor nos deja diferentes ejemplos. José fue vendido por sus hermanos. ¿Hizo algo malo? No. ¿Qué fue lo malo que hizo? Soñar. Ay, entonces no debo soñar. ¿Quién le dijo eso? Fue llevado a Egipto. No, pues no estoy en Israel, no hay ningún hermano de la iglesia que me ve, no estoy del pastor. Y como dice por ahí, al lugar que fueres, haz lo que vienes. Él se guardó. Es denunciado públicamente por supuestamente haber abusado de la mujer de Potifar. Y algún mundano hubiera dicho, si lo van a acusar, pues que me acusen por algo. Yo hubiera aprovechado. Pero porque está desenfocado. Pero como José, como usted y yo, como es hijo de Dios, dijo no. Voy a honrarte aquí donde yo estoy. Y fue a la cárcel. Y estando en la cárcel, ¿de dónde lo sacó él? Para sentarse en el parador. Porque la tenía clara. Tan clara la tenía que cuando sus hermanos vienen después de que su padre murió, le dice, venga, mi papá, ¡ay! Perdón. Mi papá, cuando se murió, dejó sus últimas palabras. Eso no se nos olvida. Como el jarrón. El Señor usa medios para que nosotros recordemos las cosas. Como herencia nos dejó de que nos perdonara, que no se fuera a vengar. Y José tiene que decirles, ustedes no se entienden, ustedes no entienden. El Señor permitió que yo viviera todo este proceso para que ustedes fueran salvos. Porque si yo no hubiera vivido ese proceso, si yo me hubiera desenfocado, si yo hubiera caído en la tentación, si yo hubiera satisfacido mis deseos, mi voluntad, si yo no hubiera trabajado con disciplina esa obra que Dios está haciendo en mi vida, no existiría Israel hoy. No existiría Israel. Y es justamente lo que el Señor quiere invitarnos a nosotros. Y dentro de ese tener en cuenta que hay cosas que necesitamos permitir que el Señor forje nuestro carácter. Hermano Omar, hoy no va a predicar. Ay, sí, voy para otra iglesia que me dejen predicar. Porque así somos. Pastor, ¿qué puedo hacer? No para recobrar ese puesto que yo tuve, sino para que el Señor forme en mí en esa área que yo necesito ser formado. Porque a veces simplemente es esperar. A veces simplemente es esperar. Y otra cosa es
a veces es evidenciarlo. No, hermano Omar, lo que pasa es que yo no lo veo a usted en los cultos de oración. Usted solamente se aparece cuando hay eventos especiales, no más. Y pues, bacano como usted habla y como usted se prepara, pero somos un equipo todos. Usted solamente puede aparecer para los natillos y los buñuelos. A veces eso implica demostrar realmente lo que el corazón está. Hermano Omar no va a poder tocar. Vamos a ver si yo no estoy, a ver cómo suena la alabanza. Porque si yo no estoy, no es lo mismo. Y nos empeliculamos. A veces simplemente es permitir formar el carácter a eso en lo pequeño, en lo poco. Participando del grupo de crecimiento integral. A veces simplemente es abrir la casa. Porque nosotros olvidamos que dentro de esa particularidad que somos de herederos, también pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y necesitamos cuidarnos como iglesia. Por eso el apóstol Pablo le dice a ellos, y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Por eso le dice el versículo 14, si alguno no obedece las instrucciones que damos en esta carta, denúncielo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino moléstelo como a hermano. ¿Saben? Si Dios, no podemos hacerlo, no podemos hacer la obra, no podemos vivir como herederos de los reinos de los cielos. Pero adivinen que sin nosotros Dios no lo va a hacer. Puede ser que sea una historia, pero tiene cierto sentido y cierta validez. Los ángeles del cielo están para proclamarse la palabra del Señor, pero adivinen que ellos no lo van a hacer. Somos usted y yo que tenemos esa responsabilidad. Pero debemos estar enfocados, pero nosotros tenemos que estar trabajando continuamente en esa relación que nosotros tenemos. ¿Qué se espera de un heredero? Que continúe con la tarea de su padre, que honre la confianza de su Señor. Y nosotros, su iglesia, como representante de Dios en la tierra, debemos ser agentes activos en el establecimiento del reino del Señor. Quiero invitarle que usted se ponga de pie, por favor. Y quiero dejarle con esta frase. El siervo que espera la pronta llegada de su Señor debe estar trabajando como manda su Señor. A mí particularmente me habló mucho de este mensaje, honestamente, no lo digo por sacar vanagloria, porque hay aspectos en mi vida que necesito trabajar. Porque a veces las circunstancias me dicen a mí y me olvido de lo que el Señor me dice a mí. Y me invita a mí a trabajar más en su palabra. No porque sea yo el que tenga que venir a enseñar o a dar una, sino porque yo soy heredero del reino de los cielos. A ser más responsable, a poseer de esa herencia que Dios me va a dar. Y a las cosas que me parecen buenas, decirles no. Para que cuando venga el pecado, cuando venga la circunstancia adversa, yo a eso también le pueda decir no. Pero si a todos le decimos sí, tenemos que ser, vivir y disfrutar esa herencia que el Señor nos da. Yo le invito a que cierren sus ojos.